Entonces, el tema es cuestión de tiempo. Y lo que queremos ver es cómo el tiempo, que es un recurso no renovable, es importantísimo y esencial que en nuestros hogares, nosotros como padres, aprendamos a administrarlo para la gloria de Dios y al mismo tiempo, con nuestro ejemplo y nuestra instrucción, podamos ayudar a nuestros hijos a manejarlos también para la gloria de Dios. Han pasado tantas cosas en este tiempo, a muchos de nosotros le han pasado incluso situaciones difíciles y ha tenido que haber en mayor cercanía el consuelo del Señor de diferentes maneras. Y todo esto nos ha tenido que enseñar a buscar al Señor en las cosas prácticas. Y este taller va a ser un taller en el cual veremos al Señor en las cosas más prácticas de nuestro día a día, con dos partes. Veremos una exposición y las implicaciones de esa exposición en nuestra vida práctica. Pero antes yo quiero mostrarle una gráfica, miren. Ahí hay 70 hombrecitos que representa cada uno de ellos un año de nuestra vida. Y como dice la Biblia, el promedio de años de vida era 70 años, pero ya como 90 años, ¿verdad? Porque, óyeme, la persona, yo cuando era pequeño y veía una persona de mi edad de 44 años, decía, 44 años, eso es muchísimo, pero ahora yo soy un niño, ¿verdad que sí? Y eso me va a pasar cuando cumpla 50 y 60 y 70. Y me imagino que si el Señor lo permite, llegaré a los 90. No sé si llegaré a los 120 como Moisés, pero bueno. Pero nuestro promedio de vida son 70 años. Y la pregunta es, ¿cómo usualmente nosotros manejamos esos 70 años? Y aquí hay un ejercicio matemático. Si sumamos todos los años y las horas que duramos durmiendo en nuestra vida, suman 24 años de nuestra vida durmiendo. Así que de los 70 años de vida, tenemos 24 años durmiendo. En segundo lugar, si sumamos, duramos 12 años de nuestra vida trabajando. Sumando todas las horas que duramos, son más o menos 12 años de nuestra vida, full time. Y si seguimos sumando y sumamos el tiempo que duramos en el baño, serían 7 años en el baño, algunos más, otros menos. Y si seguimos sumando, veremos que duramos 9 años en la televisión. ¿Viendo qué? Bueno, The Crown, etcétera. Si seguimos sumando a eso, duramos 4 años full de vacaciones en toda nuestra vida. 6 años duramos en las redes sociales. Imagínense, wow. Si sumamos, en algunos más, en otros menos. Si seguimos sumando en horas, sabemos que vamos a durar 5 años de nuestra vida comiendo, 1 año nos la pasaremos en la iglesia, otro año con la familia y 1 año socializando. Ahora, fíjense el balance de los años de nuestra vida. Es importante que tomemos en cuenta cómo administramos nuestro tiempo, porque como ustedes ven en esa gráfica, el tiempo es limitado, es un recurso no renovable que se va y no se recupera. Y la manera en que lo administramos va a evidenciar primero nuestra propia vida delante de Dios, pero también cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Y miren otros datos sacados de Tech Jury, una revista virtual. Miren lo que dice, el 14%, hay muchos datos en esa revista, pero miren esto que seleccionamos, el 14% de las personas que se establecen metas tienen 10 veces más éxito que las que no lo hacen, es decir, que el otro 86%. Así que establecerse metas para la administración del tiempo genera 10 veces más productividad que no tener metas. Como dicen allá en los suburbios de Francia, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Así es. Entonces, según, miren esta otra. Y miren, esta es la que es más pertinente a nosotros como padres de la escuela. Miren qué impactante. El 87%, esos son datos sacados de investigaciones, el 87% de los estudiantes obtienen mejores calificaciones y notas cuando adquieren habilidades de administración del tiempo. Fíjense qué importante es este tema que estamos viendo. Solo el hecho de que nuestros hijos aprendan la habilidad de administrar bien su tiempo va a disparar incluso sus notas y sus calificaciones, según los estudios. Este tema es muy importante. Y miren este. Y el 46%, es decir, casi la mitad del estrés que recibe un empleado o un estudiante,
es causado por una carga de trabajo abusiva o excesiva. Todos estos números son reveladores y tienen que ponernos a pensar en cómo estamos nosotros administrando nuestro tiempo y cómo estamos enseñando a nuestros hijos a administrarlo. Y miren este último dato, y es que los que duermen de 7 a 8 horas son más felices y más productivos y tienen mejores resultados en su vida. Así que, entre muchos datos, estos estudios nos muestran que establecerse metas, es decir, una planificación adecuada, un manejo y administración del tiempo adecuado, una reducción del exceso de trabajo innecesario y un descanso adecuado van a repercutir en una mejor vida, una mejor productividad, lo cual va a repercutir en una mayor felicidad para la gloria de Dios. Ahora, la pregunta no es lo que dicen estos números. La pregunta principal que nosotros como escuela cristiana tenemos que hacernos es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Habla la Biblia acerca de la administración del tiempo? Y claro que habla. ¿Sabe qué? La Biblia habla de todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que glorifique su nombre. Y esto no es la excepción. La Biblia es nuestra guía. Y nosotros queremos entender qué dice la Biblia. Y en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 17, dice lo siguiente. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar, ahora que leímos nuestro texto, y vamos a pedirle la ayuda del Espíritu Santo para nosotros poder abordar este tema y que Dios nos hable. Amén. Señor, te damos gracias porque toda nuestra ayuda viene de ti, Señor. Como padres estamos profundamente necesitados de tu ayuda para nosotros mismos y también para la formación de nuestros hijos. Y este tema, oh Dios, de la administración del tiempo es importante porque es un recurso no renovable que tú nos has dado para que podamos utilizarlo y administrarlo para tu gloria. Ayúdanos esta noche a entender estos temas, Señor, y danos sabiduría práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, y este texto tiene cuatro partes. La primera dice, tengan cuidado de cómo andan. Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Efesios y es una de las cartas que él escribe de la prisión. Él está trancado en su prisión. Pero Pablo divide esta carta en dos partes. Una parte que es una exposición muy teológica y otra parte que es una exposición muy de aplicación práctica. Y este versículo forma parte de la aplicación práctica de la carta de Pablo. ¿Cómo yo aplico el evangelio a mi vida práctica? ¿Cómo yo puedo vivir la verdad del evangelio en mi día a día en cuanto a la administración del tiempo? Y él dice claramente, aprovechen bien el tiempo que Dios les ha dado de tal manera que él sea glorificado. Tengan cuidado de cómo andan, dice el texto. No como insensatos, y ahí hay un contraste, no como insensatos, sino como sabios. Es decir, cuando hablamos de cómo vivimos nuestra vida cristiana, podemos dividirnos en dos grupos, o somos insensatos y necios, o somos sabios en eso. Somos creyentes, amamos al Señor, pero podemos vivir una vida de insensatos en el día a día, desperdiciando, no teniendo cuidado de cómo andamos. ¿Y cómo se tiene cuidado? ¿Cómo se vive una vida sabia? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, o los días son cortos, o los días no son renovables. Así que debemos de resaltar aquí aprovechando bien el tiempo. Dios quiere que la aplicación práctica del evangelio en nuestra vida nos lleve a tener cuidado de cómo andamos, a andar con sabiduría y aprovechar bien el tiempo y no ser necios, como la última parte dice, sino entender que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Miren, en resumen, aprovechen bien el tiempo que Dios les ha dado, de tal manera que Él sea glorificado. El apóstol Pablo explica a los efesios la importancia de ser buenos administradores del tiempo que Él nos ha regalado en su gracia. Así que el evangelio nos lleva a que el mismo que nos creó, el que nos dio la luz, el que nos da el tiempo, también va a pedir cuenta de nosotros, de cómo nosotros administramos ese tiempo. Y este texto claramente nos lleva a reflexionar en eso y a tomar decisiones prácticas al respecto. De hecho, hay cuatro cosas que yo quiero que nos queden claras acerca de este texto, que la palabra del Señor nos enseña en cuanto a la aplicación de este principio. En primer lugar, la manera en que nosotros vivimos debe ser cuidadosa. No podemos vivir una vida descuidada, sin poner atención y cuidado a nuestro caminar, a nuestras decisiones, a la manera en que administramos y usamos nuestro tiempo. Es importante para Dios y no es secundario.
Debemos tener cuidado en la manera que nosotros vivimos. No podemos dejarlo como algo a la vida que llegue sola a las cosas o sin planificación o bueno, respondiendo en el momento a las situaciones. No, debemos de vivir con cuidado. ¿Y cómo se vive con cuidado? Debemos llevarlo a cabo viviendo sabiamente. Tener cuidado de cómo vivimos es sinónimo de vivir sabiamente. Así que cuando vivimos una vida cristiana descuidada en la administración del tiempo y cuando nuestros hijos aprenden eso, están viviendo una vida necia que no glorifica al Señor. Esto no es solamente un asunto de notas, esto no es solamente un asunto del desempeño escolar, es un asunto de la gloria de Cristo, del propósito de Dios para nosotros en nuestras vidas. Vivir sabiamente. ¿Y qué significa vivir sabiamente según el texto? Aprovechar bien el tiempo. Debemos ser cuidadosos y ser cuidadoso significa vivir sabiamente. Y vivir sabiamente significa aprovechar bien el tiempo. Y la palabra aprovechar ahí es hermosa, porque nos lleva a tener conciencia de la manera en que gastamos y usamos el tiempo. Y al tener esa conciencia, poder planificar un uso que glorifique a Dios de ese tiempo que Él nos ha dado. Y para eso que se requiere, en último lugar, se requiere conocer la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos ser cuidadosos, vivir una vida sabia y aprovechar bien el tiempo? Si no es cuando podemos conocer claramente qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva en ese sentido? Así que, tomando en consideración estos principios que vemos en la palabra de Dios en este texto, vamos a ir llevando esto a una aplicación práctica en nuestros hogares, que es lo que queremos. Y para eso, primero vamos a ir a dos textos de la Biblia que están en el mismo libro. Un libro que conocemos por este texto, el cual es probablemente uno de los textos más famosos de este libro, y es Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, y todos conocemos que dice, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. En otras palabras, lo que nos enseña la palabra, lo que nos enseña la sabiduría de Dios en cuanto a la aplicación del evangelio a la administración de nuestro tiempo, es que debemos entender que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso. Debemos de administrar nuestro tiempo de tal manera en que cada cosa importante y cada cosa que sucede o suceda en su tiempo. Y miren lo que dice ahí mismo, y Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Pero ¿qué pasa? Si no aprendemos a aprovechar el tiempo con sabiduría, las cosas se van a ligar, van a cambiar de prioridades, van a arropar lo más importante y puede que haya una vida descuidada en esa administración del tiempo. En otras palabras, la sabiduría de Dios nos enseña a aprender a asignar el tiempo apropiado a cada cosa según la ocasión y la importancia que tenga. Ese es el resumen de los textos que hemos visto. Esa es la sabiduría de Dios aplicando el evangelio a nuestros hogares y al tiempo que Él nos ha dado. Dios quiere que ese evangelio impacte nuestra vida de tal manera que el Espíritu Santo nos enseñe a asignar el tiempo apropiado a cada cosa según la ocasión y la importancia que Él tenga. Y este resumen debe ser guardado en nuestros corazones porque es de suma importancia para nuestros hogares y va a tener un impacto en nuestros hogares. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, en los minutos que nos quedan, vamos a ver qué significa eso hoy. ¿Qué implicaciones? Hemos visto la explicación del texto, ahora veremos la implicación del texto en nuestros hogares, en nuestra vida diaria. ¿Cómo aplicamos estas cosas en el día a día cuando yo me levanto en la mañana, cuando tengo que hacer el desayuno, etcétera? Gloria a Dios. Así que, ¿qué implica eso el día de hoy? En primer lugar, he desarrollado un acróstico. A mí me gustan mucho los acrósticos. Y la realidad es que yo no soy el único, porque a David le gustaban los acrósticos. Los salmos tienen muchos acrósticos. Jeremías hizo un acróstico en Lamentaciones. Así que en la Biblia hay acrósticos, así que no me ataquen. Tenemos un acróstico. Y la aplicación de los principios sacados de aquí lo vamos a hacer en forma de acróstico con la palabra planea, en la cual cada letra nos va a enseñar un principio esencial del evangelio aplicado a la administración del tiempo en nuestros hogares. ¿Ok? Así que tome nota, ponga mucha atención, porque estos principios son fundamentales. Yo sé que para muchos será un recordatorio, para otros será un desafío nuevo, pero para quien va a ser nuevo y lo necesita mucho, es en nuestros hijos, que no nacen sabiendo.
y que necesitan que nosotros como padres podamos ayudarlo en la formación de su carácter y aprendan a aplicar el evangelio a la administración de su tiempo. Así que comencemos con nuestro acróstico Planea. ¿Qué significa la P? Nuestras vidas deben tener una perspectiva eterna al aplicar el evangelio a la administración del tiempo. Si entendemos esto, es muy probable que nosotros tomemos los mejores caminos y que nuestros hijos también tomen las mejores decisiones hacia la sabiduría de Dios, hacia la gloria de Dios en cada una de sus áreas, aprovechando bien el tiempo. De hecho, el maestro de todo la administración del tiempo es Jesús. No se ha puesto a pensar cómo el Señor Jesús en solo 3 años y medio aprovechó ese tiempo para formar 12 apóstoles que después salieron, 11 de ellos, a cambiar el mundo hasta donde estamos hoy. Qué impresionante que el Señor no necesitó 40 años con ellos, solo 3 años y medio sentado. Claro, siempre aprovechando bien el tiempo para todo. Así que vamos a comenzar a aprender nosotros de Jesús y de la palabra de Dios cómo hacer esto a través del acróstico Planea. Vámonos con la P. La P significa prioriza. Lo más importante que todos tenemos que aprender, el principio, acuérdense que no vamos a ver mucho de metodología, aunque yo mencionaré algunas metodologías, sino que básicamente queremos aprender los principios en cuanto a esta administración del tiempo. Y el primero de todos, y el más importante, es aprender a priorizar, a saber qué es más importante, qué es menos importante para nosotros tomar decisiones en cómo vamos a usar nuestro tiempo. Hay una pirámide que siempre ha sido de bendición para mí, pero aquí no la pongo en forma de pirámide, sino en forma de categoría. Y es saber que este es el orden de prioridades bíblicos. Y es que en primer lugar, sobre todas las cosas, está nuestra relación con Dios. Nada debe ser más importante que eso cuando administramos el tiempo y cuando tomamos decisiones. Y cuando digo Dios, no necesariamente estoy hablando de la iglesia, sino de nuestra relación personal con Dios. Porque si yo no estoy conectado con Dios, si ese no es mi fuente, el día entero va a ser un desastre. Así que primeramente, primera cosa, poder conectarnos con Dios. En segundo lugar, la prioridad después de nuestra relación con Dios es nuestra familia. No hay nada más importante que nuestro cónyuge en esta tierra, nada después de Dios. Y no hay nada más importante después de Dios y nuestro cónyuge que nuestros hijos. Nada lo es. Así que la familia ocupa la segunda cosa más importante a la que nosotros debemos de atender al momento de tomar decisiones en la administración de nuestro tiempo para la gloria de Dios. Primero, nuestra relación con Dios, invertir tiempo en Dios, y también la familia, invertir tiempo en la familia. Al final, todo lo demás es secundario, hermanos. Todo lo demás cae. Dios, nuestra familia. Y esta pandemia en la que estamos viviendo nos lo ha enseñado de una manera magistral. Ha sido un maestro para nosotros. Entender que lo más importante, al fin y al cabo, primero es Dios, después nuestra familia y después entonces nuestro trabajo. Y finalmente en la iglesia. Claro, pongo a la iglesia porque la iglesia necesariamente no es Dios. Y no vamos a dejar el trabajo como prioridad porque es nuestra responsabilidad. Suplir. Pero lo más importante que hay que ver es estas 3 jerarquías básicas: Dios, la familia y nuestro trabajo. Y si nosotros entendemos este pequeño principio, hay muchos de nuestros problemas en la administración del tiempo que van a eliminarse. Ok, pero hay otra cosa en cuanto a priorizar, y es lo que algunos expertos en la materia de administración del tiempo llaman la matriz de Eisenhower. Esta matriz yo la aprendí hace muchísimos años y ha sido muy importante para mí. Es una aplicación del evangelio, hermanos, aunque no sé si la creó un cristiano, pero definitivamente aquí está la sabiduría de Dios. Y eso nos divide el tiempo en 4 cuadrantes, tomando en cuenta lo urgente y lo importante. Así que vamos a tratar de hacerlo rápido. En primer lugar, tenemos el cuadrante de lo que es urgente y lo que es importante en nuestras vidas. Miren, este cuadrante debe aprenderlo sus hijos. Todas las cosas que estamos hablando son para nosotros, pero también para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a poder administrar el tiempo para la gloria de Dios. Y el primer cuadrante nos lleva a manejar las crisis porque es urgente y es importante. Y lo urgente quiere decir que no puede esperar. Y lo importante quiere decir que está en prioridad por encima. Así que lo que es urgente e importante hay que hacerlo ya, no puede esperar. El segundo cuadrante es lo que es importante, pero no es urgente. Y le avanzo que este es el cuadrante que más sufre. Porque allí están cosas que no hay que hacerlas de una vez, pero que son importantes. ¿Y qué hacemos con ellas? Debemos de agendarlas
planificarlas para que se lleven a cabo, porque si no se agendan, nos mantenemos siempre en lo urgente. El próximo cuadrante es lo que es urgente, pero no es importante. Son interrupciones que hacen que quitemos la vista de lo que es importante. Esas cosas no son importantes. Así que, ¿qué hacemos con lo que es urgente, pero no importante? Delegarlo. Y por último, tenemos lo que es ni urgente ni importante. ¿Y qué hacemos con este grupo? Lo eliminamos, porque eso nos quita el tiempo, nos roba el tiempo para las otras cosas. Y de esos 4 cuadrantes, ¿cuál es aquel que debemos de aprender a ponerle más atención? El cuadrante de lo no urgente y importante. ¿Por qué? Porque como no es urgente, tendemos a posponerlo, y allí debemos trabajar nuestra administración del tiempo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de estos 4 cuadrantes. Miren, en lo que es urgente e importante están los deberes del hogar. Es decir, se rompió la tubería y está llena de agua la casa. Ahí no se puede agendar eso, ¿verdad? Hay que salir huyendo a arreglarlo. O tengo un hijo en el hospital, o tengo plazos laborales que cumplir algún tipo. Eso no se puede, eso es importante y es urgente y ya hay que ponerle atención. Entre las cosas que no son urgentes, pero son importantes, están nuestro devocional personal, nuestro tiempo en familia, el tiempo que invertimos en planificar nuestras vidas. Esas cosas tenemos que agendarlas. ¿Por qué? Porque no son urgentes y tendemos a no hacerlas, aunque son muy importantes. Entre la cuadrante que es urgente, pero no importante, ¿qué están? Bueno, llamadas, chats eternos, chequeo de redes sociales, pero no chequeo de redes sociales, chats, reuniones sin agenda. Es decir, vamos a una reunión, nadie sabe cuáles son los puntos y duramos 5 horas y al final salimos y no se logró nada. No. Las demandas de otras personas para ellos. Y tenemos lo que es no urgente y no importante, que es Instagram, WhatsApp, Netflix, YouTube, etcétera. Esos son ejemplos. Si nosotros aprendemos a categorizar nuestras cosas en esos cuadrantes, aprenderemos a tomar decisiones sabias para la gloria de Dios. Así que básicamente esto es prioriza. Así que iremos a la segunda letra, que es la L. Recuerde, este es el cuadrante más importante, al que tenemos que darle más atención, porque como no es urgente, tiende a dejarse. La segunda letra, que es la L, nos habla de limita. Si lo primero que tenemos que aprender es a priorizar, lo segundo que debemos de aprender es a limitar. ¿Qué significa limitar? Bueno, en primer lugar, significa aprender a decir que no. Una de las palabras más útiles que cualquier persona puede aprender a decir es no. Y si no sabemos decir no, se nos va a robar el tiempo de las cosas más importantes. Tenemos que saber las prioridades, tenemos que saber hacer nuestra agenda para entonces poder con mucha autoridad decir que no, porque ya está ocupado. Y establecer los límites claramente en el tiempo que nosotros estamos dedicando. Por ejemplo, si usted sabe que ha dedicado un tiempo para almorzar con sus hijos, entonces tiene que saber que durante ese tiempo hay límite para los demás. Son tiempo para sus hijos. O para su devocional personal, usted dice, mira, yo quiero estar con el Señor a las 6 de la mañana, a las 5:30. Pero a ese momento, todo el mundo en la casa tiene que saber que usted no puede venirle a interrumpir a menos que no esté quemando la casa. Límites. En tercer lugar, poder desarrollar un horario personal para todas las cosas que hacemos. Es decir, los lunes, miren, le voy a poner un ejemplo. Mi esposa y yo, desde que nos casamos, tenemos el hábito de que los viernes en la noche son destinados para una cita juntos. Y ahora que estamos en pandemia, hacemos otra cita aquí mismo donde yo estoy. Pedimos una cena, nos sentamos aquí, una musiquita y lo hacemos. ¿Por qué? Porque si hacemos un horario, podemos aprender a decir que no y podemos aprender a establecer los límites y decir, cuando a mí me llaman y me dicen, mira, tú puedes hacer tal cosa el viernes en la noche, yo digo, no, yo tengo una cita. Yo tengo una cita. ¿Con quién? Con mi esposa. ¿Saben por qué? Porque si yo no hago eso, entonces el que va a necesitar una consejería después voy a ser yo. Así que desarrollar un horario y con mis hijos, pasar el tiempo, etcétera, etcétera. Y finalmente, en esta parte de limitar, debemos de aprender a identificar cuáles son los robatiempos. Miren, esto es muy importante. Hay pequeños escapes de tiempo en nuestra vida que muchas veces no nos damos cuenta y que nos acaban con la productividad. En vez de invertir ese tiempo en lo que es importante, aunque no urgente, lo invertimos en lo que no es ni urgente ni importante. Y eso se roba tiempo. Debemos de aprender, sentarnos a reflexionarlo y tomar decisiones para eliminarlo de nuestra vida. Los ladrones que lleva, hay que mandarlo a la cárcel, ¿verdad que sí? Bueno, el que se roba su tiempo, mándelo para la cárcel. Sácalo de su vida. No importa lo que sea. Si usted tiene una televisión en su habitación, por ejemplo,
Y usted sabe, no para todo el mundo, pero eso es personal. Y usted sabe que el poco tiempo o el tiempo que usted pasa en la habitación con su esposa, se lo quiere dedicar a su esposa, pero la tentación allí de la televisión no lo deja. Sáquela, póngala en otro lado y sepa que cuando usted entra a esa habitación es para estar con su esposa o con su hijo, etcétera. Identificar eso. Bueno. Así que, como el tiempo avanza y tenemos que, y es cuestión de tiempo, nosotros debemos ahora de administrar bien el tiempo esta noche. Y lo vamos a hacer con la próxima letra y es, si ya he podido aprender a priorizar, ahora debo aprender a limitar y ahora aprenderé a arreglar. ¿Qué significa eso? La A de planea nos lleva a que debemos de aprender a arreglar nuestro tiempo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa que podamos utilizar una agenda. Es algo sencillo, hermanos. No tiene que ser una agenda de la que venden. Busque un cuadernito, un papelito, lo que uno quiera. Escribamos allí nuestras actividades para poder tener un orden en nuestro tiempo. Tengo que juntarme con fulano, tengo que sentarme a hablar esto, tengo que hacer esto, a usar una agenda. Yo no sé cuántos de nuestros hijos saben usar una agenda, no solamente una agenda para escribir las tareas del colegio, sino saber poner una lista de las cosas que tienen que hacer, es decir, una especie de lista de tareas también. Nosotros a veces, a mí me pasa que cuando tengo esas muchas cosas, eso abruma a uno ve todas esas cosas y lo abruma. Y la cosa que yo hago es sentarme con un papel, con un lápiz y escribirla, toda la cosa que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Que después que yo lo escribo en el lápiz, como que lo veo menos grande, pero en el papel, lo veo menos grandes y puedo organizarla en orden de tal manera que empiezo a cumplir con esas cosas. Así que debemos aprender a arreglar nuestro tiempo. Hay también apps que nos ayudan a eso. No sé cuántos son más tecnológicos. A mí me gustan las dos cosas. Me gusta mucho el papel y los cuadernitos, pero también uso aplicaciones. Por ejemplo, yo uso una aplicación que se llama Trello. Algunos la usan. Es excelente para mí. Yo tengo ya casi 10 años utilizándola en todo lo que yo hago en mi vida. Todo. Yo tengo una boards para el colegio, uno para la iglesia, uno para la vida personal, para el grupo de jóvenes. Y allí esa me ayuda a arreglar las actividades y las tareas de tal manera en que pueda cumplir con ellas para la gloria de Dios. Ahora, yo quiero presentarles una metodología que yo he aplicado a mi vida y en mi hogar, incluso con mi hijo, que se llama el método Pomodoro. Yo no puedo avanzar muy profundamente en el método Pomodoro, pero yo se lo quiero recomendar. Yo voy a dar una breve explicación de lo que significa. Y el método Pomodoro me encanta porque está conectado directamente con Eclesiastés. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, y tiempo para esto, y tiempo para esto. Y lo que hace el método Pomodoro, que viene de la palabra tomate porque es como un reloj redondo, es lo siguiente. Miren bien, pongan atención y yo les exhorto a que continúen investigando de esto con sus hijos y lo apliquen en su hogar. Las bendiciones son inmensas. El método Pomodoro divide el tiempo en periodos de 25 minutos separados por pausas de 5 minutos dedicadas al descanso. Y a cada periodo se le asigna una tarea. ¿Y cuál es la magia del método Pomodoro? Y es que durante esos 25 minutos todo lo demás tiene que acabarse. No hay otra cosa que uno hace. Uno se concentra directamente en esa tarea que está haciendo durante los 25 minutos y cuando pasan, dura 5 minutos y puede pararse, etcétera. Y hay una variedad. Cuando nosotros podemos sentarnos con nuestros hijos o nosotros mismos en un día y ver todas las cosas que tienen que hacer y dividen, mira, vamos a hacer, qué sé yo, 6 pomodoros que representan 3 horas. Ahí hay 6 cosas importantes que tú puedes hacer de 25 minutos. Miren, el primer pomodoro hace esta tarea, en el segundo avanza con esto, en el tercero se escribe eso con una pausa de 5 minutos cada una y al final del día es impresionante el avance y el progreso que uno ve en esas tareas. Y nuestros hijos aprenden a ponerle orden a su tiempo y a enfocarse y no distraerse tanto. Algunos tips del método Pomodoro. Primero, si hay un proyecto complejo, desglóselo en pequeñas tareas. Es decir, yo tengo que cocinar, ¿verdad? Pero bueno, cocinar no es un pomodoro. Yo tengo que dividirlo, picar la cebolla, picar los vegetales, ¿verdad? Poner la carne, poner el arroz en la olla arrocera. Entonces, esas diferentes tareas les asigno un pomodoro a cada una. Y cuando vengo a ver en una hora, en 2 pomodoros, completo la tarea. Las pequeñas tareas van juntas. Yo puedo juntar varias pequeñas. Y también podemos dedicar, chequear el chat.
cobertura que recibe por lo que te hace ahora. Poder chequear el chat y los correos en el receso. Es decir, los 5 minutos de receso son para, bueno, déjame ahora chequear alguien que me dijo algo. Pero esos 25 minutos, nuestros hijos van a estar concentrados y nosotros en esa tarea. Totalmente en eso. Yo les exhorto, de verdad, profundamente, a que cada uno pueda seguir investigando, porque el Pomodoro para mí es una aplicación clara del Evangelio a la administración del tiempo del día a día con nuestros hijos y con nosotros. Cada cosa con su tiempo, en el orden de Dios. Es más, nuestros hijos pueden tener un Pomodoro para su devocional personal. En la mañana, mira, aquí está, 25 minutos. En ese tiempo, ahí está tu tarea. Lee tu palabra, ora, ¡pum! Se acabó, etcétera. Es decir, para fregar, para lo que sea. Y eso lo ayuda también a tener una meta y saber que se va a acabar cuando suene. Le digo, yo no le puedo explicar todos los beneficios que eso puede traer el método. Y incluso hay aplicaciones Pomodoro que esos tiempos se los registran en sus dispositivos. Así que bueno, esa es una aplicación práctica, una taller en donde vemos una idea clara de cómo esas cosas de administrar el tiempo para la gloria de Dios se ven en la vida diaria con nuestros hijos. Eso nos lleva a la próxima letra, es la N. Y la N nos lleva a la palabra normaliza. ¿Qué significa eso? Bueno, ya vimos prioriza, ya vimos limita, ya vimos arregla, y ahora tenemos que normalizar estas cosas. ¿Y qué significa normalizar? Significa lo siguiente, y viene de la palabra hábito. Es decir, convertir todo esto en un hábito de vida. Y un hábito es el resultado de una acción que repites frecuentemente de forma inconsciente, sacado de Wikipedia. Un hábito resulta de cuando estas cosas que hemos hablado comenzamos a practicarlas todos los días y todo el tiempo, y cuando a 2 semanas, 3 semanas después ya forman parte de nuestro carácter y de nuestros hábitos fijos. Ya los hacemos automáticamente. Y por eso es importante la formación de nuestros hijos, porque estamos formando estos hábitos. Si lo dejamos al aire, nuestros hijos no aprenderán este hábito de administrar bien su tiempo, y después va a repercutir no solamente en la nota de ahora, pero en su propia vida, su vida cristiana incluso. Cómo hay hombres, incluso ya jóvenes, adultos, en los que no saben cómo sacar un tiempo para hacer un devocional y cómo ubicarlos en su agenda, o cómo cumplir con las tareas que Dios le ha dado en su vida. Dice esta llamada Tania Sanz, es una nutricionista y fundadora del blog habitualmente.com, hablando de los hábitos, donde dice ella que es un espacio que ayuda a cambiar hábitos con estrategias prácticas basadas en evidencia científica. Ella no es cristiana, pero ella recoge evidencia científica acerca de los hábitos y los aplica. Así que yo quiero tomar una frase que ella dijo que me impactó mucho. Ella dice, una acción repetida en varias ocasiones crea una ruta entre tus neuronas y se vuelve mucho más fácil y eficiente para tu cerebro ejecutar una acción repetida en el pasado que empezar una nueva. Si nosotros ayudamos a nuestros hijos, aunque ellos no estén dispuestos al principio, a crear estos hábitos de administración del tiempo, cuando ya formen parte de su carácter, los harán automáticamente. Por eso que somos papás, hermanos. Para eso que somos papás. Para formar estas cosas en nuestros hijos y prepararlos para el mundo. Miren esta gráfica. Esta es la gráfica de cómo se forma un hábito en el tiempo. Primero hay una curva de aprendizaje, y esa es la parte más difícil. Formar un hábito en nosotros, en nuestros hijos, la parte más difícil es el tiempo de la curva de aprendizaje. Pero una vez llegamos a la formación del hábito, ya es una línea recta. A veces para toda la vida. Miren, ¿cómo funciona eso? Primero usted hace un plan, lo lleva a la rutina, y la importancia de la recompensa. Al cumplir eso, vuelve a firmar el plan, continúa la rutina, etcétera. Eso los va a ayudar. Por eso Pomodoro es importante, porque Pomodoro tiene esos 5 minutos de descanso, funcionan como una recompensa. Y entonces tú vuelves y arranca el otro, etcétera, etcétera. No es lo mismo que sentarse 4 horas en una silla sin parar.
Entonces, Dios quiere que nosotros no solamente nos emocionemos con este tema y mañana salgamos y hablemos con nuestros hijos, mira, hay que administrar el tiempo. No, debemos de ensuciarnos las manos, por así decir, e involucrarnos en lo práctico para formar el carácter de Cristo, esa administración piadosa del tiempo en nuestros hijos. Y también nosotros dar ese ejemplo, principalmente nosotros dar ese ejemplo, que es lo que Dios quiere. Así que ya vimos, prioriza, ya vimos, limita, ya vimos, arregla, ya vimos, ahora entonces normaliza. Todas estas cosas son la aplicación práctica del Evangelio a nuestras vidas. Y miren, yo no puedo, no hay manera de estirar la importancia que tienen los hábitos. Una definición, y aunque no es el tema, una definición de carácter que yo uso usualmente es la siguiente. Regularmente dice que el carácter es la suma de todos nuestros hábitos, hábitos de pensamiento, hábitos de conversación y de palabras y hábitos de acciones. Así que si mi carácter es la suma de todos mis hábitos, entonces si yo cultivo hábitos piadosos, mi carácter va a ser piadoso. Pero si yo cultivo hábitos impíos, mi carácter será un carácter mundano. Y si en mis hijos no se forman hábitos piadosos, su carácter no será piadoso. Así que el evangelio tiene que llegar hasta allí, hasta la formación de hábitos piadosos, y especialmente en este tema que estamos hablando, y es en la administración del tiempo, de tal manera que glorifique al Señor. Miren, nuestros hijos, si son creyentes, y nosotros debemos de sentir la reprensión del Espíritu Santo por pasarnos 12 horas mirando series de televisión. Nosotros y nuestros hijos, si tenemos el Espíritu Santo, deberíamos sentirnos reprendidos por él. Si nosotros vemos el balance digital del celular y nos dice que nos pasamos 10 horas en Instagram, eso no glorifica al Señor. Por eso Pablo nos da la advertencia: no sean necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo, de tal manera que sea para la gloria de Dios. Y estos principios que hemos visto aquí nos pueden ayudar. Planea, ¿ok? Así que vamos a la E. Entonces, después de priorizar, después de limitar, después de arreglar y de normalizar estos hábitos, entonces tenemos que llegar al punto de editar. La E viene de editar. ¿Y qué significa editar? Eso es otra palabra para flexibilizar también. Si usted es como yo, usted es cuadrado en el tiempo. Es decir, si a mí me dicen una hora, para mí, cuando empieza a llegar esa hora de ese compromiso que tengo, me pongo nervioso. Sin embargo, un excesivo énfasis en cumplir agendas y horarios puede generar problemas en nuestras propias vidas y con nuestros semejantes, aún en el hogar. Así que parte del carácter de Dios en nosotros, en administrar bien el tiempo, es poder cultivar la flexibilidad en esa administración. ¿Y cómo se cultiva eso? Miren, aquí hay algunas razones para que seamos flexibles aún en estas cosas. La primera, porque las prioridades cambian. En algún momento de la vida, tal vez tu prioridad es llevar a los niños a nadar, a natación o a fútbol, pero puede ser que en lo que pase el tiempo la prioridad cambie y ahora la prioridad sea otra. Así que podemos ser flexibles porque las prioridades específicas van cambiando. Las prioridades de Dios en primero y la familia, eso no cambia, pero sí las otras cosas secundarias. Segundo, las cosas pasan, señores. Miren, imagínense cómo uno se frustra. Yo tengo mi agenda completa, lista ahí. Punto número 1, Pomodoro 1, Pomodoro 2, Pomodoro 3, todo. Y de repente pasó algo. ¡Prum! Se rompió la tubería del agua. Ya se acabó el Pomodoro. Las cosas pasan. Y en el corazón debemos ser flexibles estas cosas. En tercer lugar, un buen plan siempre puede mejorarse, por eso hay que ser flexible. Usted hace su plan, pero de repente se dio cuenta porque su hijo le dijo: papi, por eso está mal ahí. Bueno, vamos a cambiarlo, vamos a mejorarlo. Así que siempre hay que estar abierto a mejorar los planes. También las cosas que a veces planeamos y la manera en que lo planeamos a veces no funcionan. Se puede sonar muy bonito en la mente, pero en la práctica no funciona. Así que vamos a cambiarla para que funcione. Pero ya de en adelante la planeo. 5, es posible que ahora tengas más tiempo que antes. Y como ahora tienes más tiempo que antes, puedes ser flexible en ese horario y en esa planificación. Pero también puede pasar lo contrario, es que es posible que tengas menos tiempo que antes y por eso tienes que ser flexible en tu agenda. Y finalmente, tal vez alguien necesita ayuda en tu casa o fuera de tu casa. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Qué es más importante? ¿Cumplir un horario o ayudar a alguien? Bueno,
El horario se va de boca cuando alguien necesita ayuda real, que nosotros dejemos todo para salir corriendo a ayudarlo, ¿verdad que sí? Así que esas son razones para ser flexibles y para editar esos planes que hacemos. Es decir, administrar bien el tiempo para la gloria de Dios implica ser flexibles. Y aquí hay algunas razones para hacerlo. Debemos de aprender a priorizar, debemos aprender a limitar, debemos aprender a arreglar el tiempo, debemos aprender a normalizar nuestro tiempo y debemos aprender a editar, es decir, a ser flexible. Y por último, la A nos lleva a actuar. Podemos oír esta conferencia, podemos oír esta reflexión, podemos leer 1.000.000 de libros, de videos del tiempo, pero si no actuamos, nos quedamos como oidores olvidadizos. Y debemos de actuar. ¿Qué debemos de hacer? Primero, comenzar hoy. No espere de mañana como las dietas. No, el lunes yo comienzo. No, comience hoy. Siéntese hoy usted, no con su hijo, usted, no con su esposa, y escriba en un papel todos estos principios, estas cosas, y cómo puede aplicarlo a su propia vida. Y después siéntese con su cónyuge y haga lo mismo. Y después reúna a la familia y diga, jóvenes, chicos, tenemos que glorificar a Dios en la administración del tiempo en esta casa. Y debemos comenzar ya. En segundo lugar, vamos a tomar decisiones concretas. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a adquirir? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Tome decisiones hoy acerca de estas cosas. Decisiones serias para la gloria de Dios. Decisiones que dejen atrás el pasado pecaminoso y venga hoy delante de Dios y arrepiéntase, hermano. Sí, debemos arrepentirnos. Yo he tenido que arrepentirme y pedirle al Señor perdón por mis pecados en la administración del tiempo. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años, cuando salió Netflix, que esto es un testimonio personal, alguien me recomendó una serie que se llama 24. Yo no sabía que las series ahora eran como novelas, porque ahora las series son como las novelas, aprendieron de las novelas americanas, que te dejan ahí, en el capítulo, te dejan esperando, y tú quieres ver el próximo. Oye, mi hermano, y yo no pude acabar. Yo tuve que verme los 24 capítulos de corrido el fin de semana. Así mismo, ¿sabe qué? Al final, el domingo, eso fue el fin de semana, cuando estaba en el culto, yo no podía dejar de pensar en el protagonista y en todas las cosas. Y mire, hermano, yo me sentí mal delante del Señor. Yo me arrepentí, yo caí de rodillas. Señor, perdóname, Señor. Perdóname, porque ¿qué es esto que yo estoy haciendo con mi vida? Esto no te glorifica. De hecho, eso mismo fue lo que le dijo el suegro de Moisés a Moisés. ¿Qué le dijo el suegro? Le dice, no está bien lo que haces, le dice. Moisés no estaba administrando bien su tiempo. Y el suegro le dijo, no está bien lo que haces. Así acabarás agotado y también agotará el pueblo. Esto no es un asunto de conveniencia. La administración del tiempo para la gloria de Dios no es un asunto de consejo y conveniencia. Es un asunto de mandamiento y pecado. Cuando no lo hacemos, no glorificamos a Dios y le ofendemos profundamente. Por eso el suegro le dijo, no está bien lo que haces. Te estás tirando arriba todo esto. No estás administrando tu tiempo para la gloria de Dios. Y tenemos que estar conscientes, hermanos. Nosotros también, junto con Moisés, vamos a arrepentirnos. Pero vamos a arrepentirnos para acercarnos al Señor, para tomar decisiones, ¿sí? Para aplicar estas cosas a nuestras vidas. Uno de los hombres que yo más me desafían y admiro de la historia de la iglesia es un joven llamado David Brainerd. David Brainerd murió muy joven, pero dedicó sus pocos años bien al servicio del Señor. Y aún así, en su diario, miren lo que él escribió. Miren qué hermosa frase él escribió en su diario. Él dice, oh, qué precioso es el tiempo y cuánto me duele verlo desaparecer mientras hago tan poco para un buen propósito. Oh, Señor, qué desafío, amados hermanos. Y la pregunta más importante es ahora, a la luz de estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas tú a tomar? Porque esta conferencia, esta conversatorio o esta reflexión no es simplemente una acumulación de nuevo conocimiento, es un desafío a nuestras vidas a actuar. ¿Qué vas a hacer? Dios te llama, aprovecha bien el tiempo, que Dios es el que te lo ha dado, de tal manera que Él sea glorificado. Ese es el propósito. El propósito no es que saquemos buenas notas, ni que seamos productivos, ni no. El propósito es que Dios sea glorificado en la manera en que nosotros aprovechamos y administramos bien el tiempo. Y yo te voy a dar 4 ideas de cómo aplicar eso a tu vida. Y eso puedes comenzarlo hoy. En primer lugar, reflexiona hoy
cómo estás gastando tu tiempo. Nosotros no reflexionamos, hermano. A veces nosotros nos sentamos a pensar, siéntese a pensar, a meditar en cómo está tu vida. Saque número en qué tú le dedicas el tiempo, mire su celular y mire el balance digital. Reflexiona cómo estás gastando tu tiempo. Escribe en un papel lo que tú sabes que Dios quiere que tú hagas. Mire, hermanos, nosotros a veces queremos buscar cuál es la voluntad de Dios, pero lo más importante de la voluntad de Dios para nosotros, usted sabe, y usted y yo sabemos que lo sabemos. Sí, lo sabemos. Vamos a escribir allí qué es lo que sabemos que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. En tercer lugar, vamos a aplicar esto que aprendimos. Tome nota. Yo creo que podemos mandar esta presentación para que usted la recuerde. La vamos a mandar. Pero aplique este acróstico. Priorice, limite, arregle, normalice y edite y actúe. Y finalmente, no se puede hacer nada. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada simplemente con estrategias intelectuales. Necesitamos la ayuda del Señor. Todas estas cosas solo se pueden hacer cuando estemos asistidos y ayudados por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y la única manera es cuando estamos conectados con Él, cuando buscamos al Señor continuamente, cuando en la mañana sobre todo dedicamos nuestras vidas al Señor y la derramamos delante de Él. Oh, que así sea, hermanos. Imagínense, solo usen su imaginación, ¿cómo se vería tu vida si tú actúas de esa manera? Imagínate cómo se vería tu familia si vives de esta manera. Imagínate cómo se vería tu iglesia, tu ministerio, tu trabajo si vivimos de esta manera. Gloria a Dios. Y la exhortación continúa. Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15, 17. Vamos ahora.